Estamos en Estambul, 1929. El Imperio Otomano ha caído, y en el Palacio de Topkapi, los archivistas llevan años catalogando mapas viejos, documentos, reliquias. Y entre miles de papeles, un funcionario llamado Halil Edhem saca a la luz una hoja de piel de gacela pintada. Tiene apenas 90 por 63 centímetros. Pero lo que está dibujado ahí va a revolucionar la historia de la cartografía. El autor se llamaba Haji Muhyiddin Piri ibn Haji Mehmed. Para todos, Piri Reis. Era almirante de la flota otomana, cartógrafo de primer nivel y obsesionado con la precisión. En una nota escrita en el propio mapa, él mismo nos dice algo fascinante, que no trabajó solo, que se basó en fuentes antiguas, en mapas de Alejandro Magno, de exploradores árabes, de un tal Colón y de otros de los que hoy no sabemos nada. ¿Mapas de quién? ¿De qué época? Eso es lo que nadie ha podido responder todavía. Y es la primera gran pregunta que vamos a resolver hoy. Pero antes, necesito que veas exactamente qué hay dibujado en ese mapa, porque ahí está el verdadero escándalo. El mapa de Piri Reis representa la costa atlántica de Europa y África. Hasta ahí, todo normal. Pero en el margen sur aparece algo que en 1513 no debería estar ahí. Una franja de tierra costera que muchos identifican como el litoral de la Antártida. Un continente que los europeos no descubrieron oficialmente hasta 1820. Y no es que esté dibujada de cualquier manera, está representada sin hielo, como si alguien la hubiera visto cuando aún era habitable. En 1960, el profesor Charles Hapgood publicó un análisis que sacudió el mundo académico. Según sus cálculos, las coordenadas del mapa eran tan precisas que su autor debía haber tenido acceso a una tecnología de cartografía equivalente a la del siglo XX. Imposible para 1513. Su conclusión: Piri Reis copió de mapas mucho más antiguos, hechos por una civilización avanzada desaparecida. Para muchos, esa civilización era la Atlántida. Espera, antes de seguir, necesito contarte algo que Hapgood no dijo. Algo que los libros de misterios y los documentales de cable se han cuidado mucho de omitir. Porque la historia real es más interesante que la leyenda. Y la vamos a ver justo después de entender por qué este mapa volvió loco a medio siglo XX. Para entender el mapa, hay que entender su época. Estamos en 1513. Hace apenas 21 años que Colón llegó a América. Las potencias europeas están literalmente en carrera por cartografiar el mundo nuevo. Los capitanes vuelven con bocetos, estimaciones, coordenadas tomadas a ojo. Piri Reis era almirante. Tenía acceso privilegiado a mapas capturados en combate, a rutas comerciales árabes, a portulanos medievales. Era el Google Maps de su tiempo. Y aquí viene algo que se pasa por alto constantemente. El propio Piri Reis escribió en el mapa y en su obra Kitab-ü-Bahriye que utilizó más de 20 fuentes cartográficas. Mapas griegos clásicos, árabes, mapas de la expedición de Colón y material portugués clasificado. Él mismo no pretendía estar dibujando de memoria. Era un compilador, un editor, diríamos hoy. La pregunta que importa es, ¿qué había en esas fuentes? Volvamos a la gran pregunta. ¿Dibujó Piri Reis la Antártida? Aquí el debate se pone serio. Los defensores de la teoría de la civilización perdida, como Graham Hancock, argumentan que la precisión de la costa sur del mapa solo puede explicarse si alguien la vio hace miles de años, antes de que se cubriera de hielo. Según datos geológicos, la Antártida estuvo libre de hielo hace al menos 6.000 años. ¿Coincidencia? ¿O alguien estuvo allí? Pero la comunidad científica tiene una respuesta diferente, y es importante escucharla. Los cartógrafos del siglo XVI no sabían que América del Sur terminaba donde termina. Muchos creían que el continente continuaba hacia el sur hasta conectarse con una masa de tierra austral hipotética, la llamada Terra Australis Incognita. Era una idea filosófica greco-latina. Si hay tierra en el norte, debe haber tierra en el sur para equilibrar el mundo. Piri Reis simplemente dibujó lo que sus fuentes sugerían. No la Antártida real, la Antártida imaginada. Y aquí llegamos al punto que ningún documental de History Channel te va a contar. El análisis de Hapgood
fue revisado varias veces por cartógrafos profesionales y matemáticos, y encontraron errores serios. Su proyección no era tan precisa como él afirmaba. De hecho, la costa sur del mapa de Peary Race no encaja con la Antártida real si aplicas una proyección cartográfica rigurosa. Encaja, sí, con la costa de América del Sur extendida o con la Terra Australis hipotética. El análisis de Hapgood, aunque brillante en su ambición, tenía los pies de barro. ¿Eso significa que el mapa no tiene nada de especial? Absolutamente no. Porque incluso si descartamos la Antártida, lo que queda es igualmente fascinante. Y ahí está la historia que los amantes del misterio llevan décadas ocultando sin querer, porque la realidad histórica es más rica que el mito. El mapa de Peary Race data de 1513, solo 21 años después del primer viaje de Colón, y sin embargo muestra el Caribe, la costa norte de Sudamérica y partes del interior del continente con una coherencia notable para la época. Más impresionante aún, muestra la desembocadura del Amazonas antes de que ningún europeo la hubiera cartografiado oficialmente. Eso sí es un enigma real. ¿De dónde sacó Peary Race esa información? La hipótesis más sólida, apoyada por historiadores como Amir Axel, es que los portugueses cartografiaron América del Sur mucho antes de lo que reconocen oficialmente. Portugal era el mayor poder naval del mundo en ese momento, y tenía razones políticas para guardar silencio sobre sus descubrimientos. El Tratado de Tordesillas dividía el mundo entre España y Portugal. Si Portugal había explorado más tierra de la que le correspondía, no iba a anunciarlo. Y Peary Race, con sus contactos en la red de inteligencia naval otomana, habría tenido acceso a esas cartas robadas o interceptadas. Hay otro elemento del mapa que se ignora sistemáticamente en el debate público: las anotaciones. Peary Race escribió más de 20 notas en el mapa mismo, y en ellas hay descripciones de animales exóticos, de nativos, de territorios. Algunas son claramente fabuladas, sacadas de bestiarios medievales. Otras, sin embargo, son descripciones geográficas sorprendentemente precisas. Lo que nos dice que Peary Race estaba sintetizando fuentes de calidad muy distinta, mezclando lo real con lo legendario, como hacían todos los cartógrafos de su época. No era omnisciente, era un historiador visual haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Seamos rigurosos. Ningún arqueólogo, ningún geólogo, ningún historiador ha encontrado evidencia de una civilización avanzada anterior al Egipto antiguo capaz de navegar globalmente. Ningún yacimiento, ningún artefacto tecnológico, ninguna estructura. Lo que sí tenemos es evidencia de que las culturas náuticas precolombinas eran extraordinariamente sofisticadas, de que los griegos y árabes acumularon siglos de conocimiento geográfico, y de que hay lagunas enormes en nuestro conocimiento de la exploración precolombina. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero tampoco es evidencia de Atlántida. El mapa de Peary Race no necesita la Atlántida para ser extraordinario. Es una obra cartográfica de primer nivel para 1513. Muestra el Atlántico con una precisión que sus contemporáneos no lograron. Nos da información sobre rutas de exploración que oficialmente no existían. Es una ventana privilegiada a una era de secretos geopolíticos, espionaje naval y conocimiento robado. Y nos dice que la historia oficial de los descubrimientos geográficos tiene agujeros mucho más grandes de lo que los libros de texto admiten. Entonces, ¿qué es el mapa de Peary Race en realidad? Es el reflejo de un momento histórico único. El instante en que el mundo conocido por Occidente se expandió de golpe, y los cartógrafos corrían frenéticamente para poner orden en un caos de información nueva, incompleta y clasificada. Peary Race fue el mejor de su generación haciendo eso. Sus fuentes misteriosas probablemente eran mapas portugueses secretos, portulanos árabes medievales y quizás restos del conocimiento cartográfico helenístico. No la Atlántida. Pero sí un iceberg de historia que apenas hemos arañado. Pero hay una pregunta que nadie ha podido responder todavía. Si el mapa se basó en fuentes antiguas, ¿dónde están esas fuentes? La biblioteca de Alejandría ardió.
Los archivos portugueses del siglo XV fueron en gran parte destruidos por el terremoto de Lisboa de 1755. Cientos de miles de documentos árabes nunca han sido catalogados. El mapa de Piri Reis puede ser el único superviviente visible de un cuerpo de conocimiento que se perdió para siempre. Y eso sí que debería quitarnos el sueño. La historia no es una línea recta, es un mosaico roto. Y de vez en cuando menos lo esperamos, aparece una pieza como el mapa de Piri Reis, que nos recuerda cuánto no sabemos. Que hay descubridores sin nombre, cuyas rutas se perdieron. Que hay civilizaciones cuyo único rastro es una línea de tinta en piel de gacela. La próxima vez que alguien te diga que la historia ya está escrita, recuérdales este mapa. Si este mapa te dejó con preguntas, el siguiente video te va a romper la cabeza. Dale like si crees que la historia oficial nos oculta más de lo que dice. Y suscríbete, porque la semana que viene cavamos más hondo.